Los Estados Unidos continúan registrando un nivel de desempeño en términos económicos que se puede considerar como positivo. Se prevé que la economía crezca entre 2 y 2,3% y que la tasa de inflación, que aun cuando está todavía por encima, muy por encima de lo que es la meta, pues por lo menos registró el dato más reciente, pues una disminución. Es decir, que estaría registrando el Banco Central de los Estados Unidos. Ahí vemos la Reserva Federal y aquí Kevin Warsh, su presidente, estaría registrando la tasa de inflación, una disminución a junio en términos interanuales y medida por la variación del índice de precio del consumidor, registró una tasa de 3,5% y la subyacente 2,6%. Recuerden que en mayo la tasa de inflación de los Estados Unidos fue de 4,2% y el core, que es la subyacente, pues registró un nivel del 2,9%. Esto ha llevado a Watch pues a tener previsto, y así lo señaló en una presentación que hizo ante el Congreso de su país, pues a tener previsto pues la adopción de medidas que le permitan pues alcanzar un nivel de tasa de inflación hacia final de año que esté por debajo de esos niveles. Las proyecciones más recientes de la Reserva Federal con relación a la tasa de inflación es tener una inflación para el año de 3,6%, 3,6%. Fíjense que a junio tenemos 3,5%. Es lo que estaría asumiendo es que se quede en ese entorno. Hay que recordar que también esto va a depender de lo que suceda con los precios de los combustibles a nivel internacional. Y en ese sentido vamos a ver qué ha estado ocurriendo en estas últimas semanas después de que hemos visto que se había primero llegado a un acuerdo de paz, o por lo menos de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, y ahora lo que estamos observando es que ha vuelto otra vez a pues iniciar el conflicto bélico. En ese sentido, esto que está acá de 3,6% es lo que estaría pronosticando la Reserva Federal de tasa de inflación, pero no cabe duda que Kevin Warsh quiere un menor ritmo de crecimiento. Con relación al crecimiento del Producto Interno Bruto, pues estaría pronosticando la Reserva Federal un crecimiento del 2,2%, que estaría en el entorno del potencial, la economía. Fíjense que acá la tasa de crecimiento a largo plazo está identificada como un 2%, de tal manera que este 2,2% estaría ligeramente por encima. Y con relación a la tasa de desocupación esperada para este año 2026, la Reserva Federal estaría pronosticando 4,3%. Fíjense que la tasa de desocupación de largo plazo es 4,2%. Recuerden que la tasa de desempleo considerada como pleno empleo es de un 4%, lo que le dice que efectivamente Estados Unidos en materia de crecimiento, en materia de desocupación, pues se encuentra en un nivel que no se puede señalar que es negativo, como se pensaba que para esta época iba a estar registrando. La economía de los Estados Unidos, debido a la inversión masiva de centros de procesamiento de datos para los modelos de inteligencia artificial y las inversiones que están realizando masivas en adquisición de chips, así como también de plantas de generación eléctrica y de equipos para la construcción de esos centros de procesamiento de datos, pues esto ha estimulado el crecimiento de la economía y por eso es que se está pronosticando ese 2,2% con una tasa de desocupación de 4,3%, pero este es el punto acá clave para la economía de los Estados Unidos, que es la tasa de inflación. Y Kevin Warsh quiere una menor tasa de inflación. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos quiere una menor tasa de inflación, por tanto va a tratar de adoptar medidas que ayuden a disminuir esa tasa del 3,5% a junio, medida por el IPC, y esa que estaría siendo medida por el índice de precio y gasto de consumo para el año completo, ese 3,6%. Es decir, ellos van a tratar de reducir
la tasa de inflación y obviamente que eso implicará adoptar medidas que pues eleven la tasa de interés. Y en ese sentido, fíjense que acá la tasa de interés que actualmente se encuentra entre 3.5 y 3.75%, específicamente estaría en 3.63% la tasa de interés de los fondos federales, que es la tasa de interés de política monetaria de los Estados Unidos, pues lo que el mercado está pronosticando es que de aquí a final de año, específicamente entre septiembre, octubre, ahí pues aumentaría la tasa de interés de política del rango del 3.5 a 3.75 a uno de 3.75 a 4%. Y por eso ahí vemos cómo se estaría pronosticando que terminaría el año en el entorno del 3.8%. 3.8% está entre 3.75 y el 4% que estaría pues indicando que sería el nuevo rango de política monetaria. Entonces, eso lo que le dice a usted que efectivamente el mensaje de Kevin Warsh es que va a tratar de reducir la tasa de inflación mediante un aumento de la tasa de interés. Ahora bien, recuerden que el presidente Trump lo que desea es una reducción de la tasa de interés para estimular más la economía, para que haya más inversión, pero la situación internacional se le ha puesto difícil a Kevin Warsh y por eso es que ha decidido preferiblemente anunciar que va a tomar medidas para poder enfrentar esa situación de inflación. Y esto obviamente va más allá de lo que pues está bajo control del Banco Central de los Estados Unidos. Y me refiero al tema de los precios de los combustibles. Fíjense acá, este es el precio del West Texas Intermediate. Este es el precio en lo que va de año. Fíjense cómo a principios de año estaba en el entorno de los $57 el precio del barril de petróleo. Luego, acá ya cuando comienza el conflicto bélico que comenzó el 28 de febrero, fíjense cómo brinca y se coloca por encima, en abril se coloca por encima de los $100, específicamente alrededor de 117, 118 dólares. Se colocó, fíjense acá, que durante lo que son operaciones entre el día, se colocó en 119.48 en un determinado momento y aquí vemos luego que comenzó a reducirse, pero cuando se llegó realmente a registrar una disminución importante que lo llevó a un nivel que podíamos decir estaba justamente en el mismo punto de partida cuando arrancó la guerra en Medio Oriente, fue ya en este punto. Acá en julio, después de que el presidente Trump pues anunciara esa suspensión de las hostilidades, ese acuerdo de pues no era paz, pero sí por lo menos un acuerdo de entendimiento en el cual se iban a dar pasos para llegar a la paz. Y vemos entonces cómo acá ya comenzó a registrarse esa reducción y llegó a ese mínimo que es nuevamente en el entorno de los 67 dólares, 67, 68 dólares. Pero fíjense esto, está pendiente acá, ¿por qué se ha alcanzado? Fíjense que en este momento estaba en 79.56, ha estado en 80 dólares y oscilando en ese entorno. Y esto por el hecho de que ha vuelto otra vez el conflicto bélico. Y entonces ante esa situación, ante ese aumento del precio de los combustibles, pues lo que debemos esperar es que haya un incremento de nuevo de la tasa de inflación. Es decir, que la tasa de inflación que a junio se había pues reducido desde el 4.2 de mayo a un 3.5% y el core pasó de 2.9% en mayo a 2.6%, pues lo que uno pudiera pensar es que va a volver a subir. Es decir, que este pronóstico acá es probable que se mantenga o incluso suba un poquito más. Está muy por encima de la meta. La Reserva Federal, la probabilidad de que en septiembre aumente la tasa de interés está en el entorno de un 50% o por encima, porque ese nuevo nivel de 3,75 a 4%
tiene una probabilidad de 50%, pero también tiene una probabilidad mayor que cero que se coloque por encima del 4 al 4,25% en ese rango. Es decir, que si yo sumo esos dos niveles de probabilidades, pues estaría por encima del 50%. Obviamente que pues esta expectativa de que suba la tasa de los fondos federales, pues hace que la tasa del tesoro también suba. Y en ese sentido, uno pudiera señalar que hemos visto ligeramente que ha estado subiendo la tasa de interés de la nota al tesoro a 2 años, a 10 años, incluso a 30 años. Ha habido cierta tendencia ascendente de la tasa de interés. Pero como le señalé, la tasa de desocupación, que aquí la vemos, la tasa de desocupación, fíjense cómo se ha registrado esa pequeña reducción acá, o por lo menos no se ha visto lo que se estaba viendo aquí en esta parte, que fue el segundo semestre del año pasado, como debido a toda la incertidumbre que provocó esa política de Donald Trump de los aranceles. Fíjense que acá esto no está, fíjense que da un salto. Esto se debe a que no se publicó en el mes de octubre y no se publicó en el mes de octubre por el hecho de que estaba simplemente paralizado el gobierno de los Estados Unidos. Recuerden esa discusión enorme que tuvo el presidente Trump con el Congreso, que no permitió que se aprobase el presupuesto, y ante eso se decidió simplemente paralizar las partidas correspondientes a un número importantísimo de instituciones públicas, y esto llevó a que en el caso de la entidad que realiza los cálculos del desempleo, pues no pudiera levantar la información. Lo mismo ocurrió con el tema de los precios. Ahí vemos la tasa de desocupación y aquí vemos algo interesante. Esta es la generación de empleo. Si ustedes se fijan, hay una tendencia. Aquí este es el de junio, mayo, abril, marzo. Fíjense que hay una tendencia. Claro, cuando yo lo comparo en todo lo que va de año debido a este comportamiento acá negativo, si yo lo tomo el promedio, este nivel de junio, que fue un nivel de crecimiento de empleo de 57,000 empleos, principalmente empleo vinculado con lo que es la actividad de salud, o sea, servicios profesionales, así como también de asistencia social, profesionales de salud y asistencia social, pero hubo un deterioro del empleo en el sector de ocio, o sea, que ese es un punto que hay que también tomar muy en cuenta. Otro aspecto con relación al mercado laboral de los Estados Unidos que hay que tomar en cuenta es que la variación interanual a junio del salario por hora fue de 3,5%, y si se tiene que la tasa de inflación de los Estados Unidos medida por el IPC también fue de 3,5%, es decir, que en términos reales los salarios no han registrado un crecimiento importante, es decir, que esto que fue la creación de 57,000 puestos de trabajo, pues fue acompañada también de un salario por hora que en promedio aumentó 3,5% el salario por hora, pero dada la inflación de 3,5%, eso significa que en términos de poder de compra no registró un incremento pues mayor que cero. Y eso es un punto a tomar muy en cuenta. Con relación a la eurozona, hay que señalar que Christine Lagarde ha estado mandando el mensaje claro de que si es necesario seguirán subiendo la tasa de interés. Christine Lagarde pues ha estado pues defendiendo mucho lo que fue la decisión que se tomó de aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés. Ahora mismo está de 2 a 2,25%. Está en 2,25% la tasa de interés de política, que es la tasa que influye sobre las demás tasas de interés en la economía. La probabilidad de que aumente 25 puntos básicos en septiembre es de 67,5%, lo cual le dice a usted que efectivamente la eurozona redujo su tasa de inflación también en el mes de junio, al igual que Estados Unidos. La inflación interanual a junio bajó desde 3,2% a 2,8% entre mayo y junio.
y el core pasó de 2.6% a 2.4%, pues a pesar de esto, pues lo que el mercado prevé es que seguirá subiendo la tasa de interés de política monetaria en la eurozona. Entonces, fíjense cómo tenemos por una parte los Estados Unidos, que se prevé que suba la tasa de interés en cualquier momento, y por otra parte tenemos a la eurozona que también ya comenzó a subir su tasa de interés y se prevé que antes de finalizar el año seguirán y aprobarán un nuevo aumento de 25 puntos básicos de su tasa de interés. Entonces tenemos ese entorno, un entorno en el cual tenemos un apriete monetario. Si usted quiere tener más detalles con relación a ese tema, hace varias semanas escribí en Diario Libre, que es donde estoy publicando mi columna frente al statu quo. Ahí escribí sobre el apriete que venía a nivel monetario global y específicamente Estados Unidos y la eurozona. Ya hemos visto cómo la eurozona arrancó con ese recorte, pero ha habido un cambio en el lenguaje comunicacional, en la narrativa que está utilizando Estados Unidos con relación a el tema de su política monetaria, y uno pudiera prever que antes de finalizar el año subirá la tasa de interés. Y eso obviamente que va a influir sobre la República Dominicana, pero eso lo vamos a analizar pues en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.